Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del productor Claudio Sodi, quien viene a hablarnos de la obra de teatro Lo que queda de nosotros, que se estrena el próximo sábado en la Teatrería. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por estar con muchísimas nosotros. gracias por invitarnos aquí. ¿Qué es Lo que queda de nosotros? Lo que queda de nosotros es una obra infantil juvenil que ya ha estado con un gran éxito 4 temporadas en México y ahora nos toca regresar a la Teatrería, este teatro pequeño y hermoso en la colonia Roma, en la calle de Tabasco. Es una obra que trata sobre cómo dejar ir la muerte de, pues en este caso de un padre y el abandono de las mascotas. Entonces, a través como de comedia irónica y una comedia gris, Alejandro Ricaño junto a Sara Pinet escriben una obra que toca el corazón tanto de jóvenes como adultos y nos invita a reflexionar sobre la muerte y sobre pues, las mascotas y cómo cuidarlas y no abandonarlas. ¿Cómo puedes hacer esa transición y que de repente, bueno, entendamos el mensaje? Porque una pérdida, pues, es un dolor profundo y va de, pues, tiene distintos niveles, ¿no? Lo de una pérdida. Pues, Ricaño lo que hace a la hora de escribir el texto y dirigirlo, y a través de estos dos maravillosos actores que son Sara Pinet y Raúl Villegas, es hablar un poco de cómo desde chiquitos tenemos que aprender a afrontar las pérdidas y no confundirnos con las relaciones que tenemos, ¿no? O sea, una cosa es, por ejemplo, en la historia Nata, que es la niña pequeña, pierde a su papá. Entonces, al perderlo, abandona a su perro Toto, porque lo que dice es que ella no quiere seguir teniendo ningún tipo de relación humana, bueno, ni cariñosa con ningún ser humano, con ningún ser vivo. Entonces, abandona al perro y lo que genera es bueno, pues, un perro perdido, abandonado, que lo acaban atropellando y demás. Pero, una vez que logra encontrar la paz con la muerte de su padre, entonces tiene la obligación de pues, recuperar ese perro que abandonó, ¿no? Entonces aprende tanto a vivir con la muerte de sus padres como a aprender el amor que se tiene que tener por una mascota y el cuidado que se tiene que tener. ¿Cómo queda Nata en ese momento? Porque pues, finalmente perder a sus padres y de repente la reacción de esta pérdida es también abandonar una mascota para ya no tener, como dices, esa interrelación con ningún ser vivo, pues ha de ser pues, un trance dificilísimo, ¿no? Me imagino. Sí, totalmente. Y lo que pasa es que ella empieza a recordar todos estos buenos momentos, tanto que tuvo con el padre como con Totó el perro. Y a través de eso va entendiendo justo que a veces las cosas llegan a un fin y que no por eso hay que ver afectados a otros seres vivos como los animales, ¿no? Entonces, la verdad es que es una obra que tiene muchísima enseñanza, que tiene una gran habilidad en el texto, en la actuación. Es muy sencilla, la escenografía es una banca, tenemos 2 músicos en vivo, entonces es como un pequeño show integral en este teatro pequeño que es la Teatrería, que caben 100, 110 personas, entonces súper precios, entonces muy bien. Oye, ¿a partir de qué edad pueden acudir las personas a ver, el público en general puede acudir Pues a ver? es infantil, no tiene ni palabras muy altisonantes ni desnudos, ni ningún ese tipo de cosas. Sí es una obra dura, entonces nosotros recomendamos que a partir de los 8 años y como de 8 a 15 es donde más se disfruta, pero obviamente yo como adulto la disfruto muchísimo y muchos de mis amigos adultos o de actores que nos acompañan en cada función, la verdad es que la disfrutan a veces mucho más que los niños. Entonces, a partir de 8 años hacia adelante lo esperamos en el teatro. Lo que queda de nosotros, ¿en dónde se está presentando y qué días? La Teatrería, sábados y domingos a la 1 p.m. Una corta temporada, vamos a estar febrero, marzo y abril. Entonces, pues compren sus boletos. Ahorita tenemos una preventa en línea y en taquillas del teatro del 30% de descuento hasta el viernes antes de que estrenemos este sábado. Para concluir, ¿quiénes participan? Participa Sara Pinet, Raúl Villegas, y 2 músicos en escena maravillosos, medio experimentales. Van a disfrutar mucho la obra. Pues muchísimas gracias, Claudio Sodi, te agradecemos, productor de la obra Lo que queda de nosotros. Ya lo saben, a partir de este sábado a la 1 de la tarde en la Teatrería. Y bien, mientras tanto te regreso las cámaras y los micrófonos. Son todos tuyos, Alejandra.